Mi nombre es Ana Karen Rosales Molina y mi equipo son los mismísimos. Mis integrantes del equipo son Víctor de Lima Juárez, Daniel Lucero Esquivel Loredo y Juanita Guadalupe Juan Manuel Ramírez. A nosotros nos tocó el tema de Sims, que bueno, está en inglés, pero yo les voy a explicar sobre el principio físico. Como les dije, yo les voy a explicar el principio físico de Sims, que es la espectrometría de masas de iones secundarios. Pero bueno, en sí, ¿qué es? Bueno, es el proceso de pulverización de partículas secundarias de la superficie de una muestra mediante el bombardeo de la superficie con haces iones primarios de alta energía, que hace que estos átomos en la superficie absorban energía y estas partículas cargadas pasan a través de un analizador de masas para obtener un mapa de la superficie de la muestra. Aquí les explico un poquito más a detalle, que es cuando una muestra sólida es pulverizada por iones primarios de poca energía de kilovoltios. Una fracción de las partículas emitidas por el objetivo es ionizada. La espectrometría de masas de iones secundarios consiste en analizar estos iones secundarios con un espectrómetro de masa. La emisión de iones secundarios por una superficie sólida bajo un bombardeo de iones proporciona información sobre la composición elemental, isotópica y molecular de sus capas atómicas superiores. Y bueno, regresándome un poquito, les decía que, como les decía, en esta imagen vemos como el haz de iones primarios bombardea la superficie de la muestra, haciendo que estos átomos en la superficie absorban energía y estos sean, o sea, que son iones y esos iones se llaman iones secundarios. Esta técnica proporciona una combinación única de sensibilidad extremadamente alta para todos los elementos desde hidrógeno hasta el uranio y superiores. Alta resolución lateral de imágenes, que son hasta 40 nanómetros, y un fondo muy bajo que permite un alto rango dinámico. Esta técnica se le llama destructiva por su naturaleza, que es la pulverización de material. Se puede aplicar a cualquier tipo de material sólido, tanto aislantes, semiconductores, metales, que pueda mantenerse al vacío. Modo Sims dinámico. Mientras el Sims estático se concentra en la primera monocapa superior, proporcionando caracterización principalmente molecular, en el modo Sims dinámico, la composición volumétrica y la distribución en profundidad de elementos trazas se investiga con una resolución de profundidad que varía desde subnanómetros a decenas de nanómetros. Los instrumentos de Sims dinámicos están equipados con haces de iones primarios de oxígeno y cesio para mejorar respectivamente las intensidades de iones positivos y secundarios negativos. Bueno, una de las aplicaciones principales de este tipo de SIMS es el análisis de distribución en profundidad de elementos traza. La energía de impacto de iones se ajusta según la profundidad de interés y la resolución de profundidad requerida. Principio de funcionamiento de la espectrometría de masas de iones secundarios. Bueno, en esa imagen, la primera imagen vemos el espectrómetro en sí y en la segunda vemos cómo funciona la, el espectrómetro. Y como dije anteriormente, el haz de iones primarios bombardea la superficie de la muestra haciendo que se produzcan iones secundarios. Esos iones secundarios son los que se analizan mediante un espectrómetro de masas. Pero bueno, en sí, ¿qué es? Es una técnica de análisis de superficie basada en la espectrometría de masas. El principio de funcionamiento de la espectrometría de masas de iones secundarios se basa en el fenómeno de la interacción de los iones primarios con la superficie de la muestra. Estos iones primarios con una energía de varios kiloelectronvoltios bombardean la superficie de la muestra, desencadenando una serie de procesos físicos y químicos en el área bombardeada, incluida la dispersión de iones primarios y la pulverización catódica de átomos superficiales, grupos atómicos, iones positivos y negativos y superficie. Reacciones químicas que dan como resultado iones secundarios, que se analizan mediante análisis de masas para obtener un espectro de masas de información
sobre la superficie de la muestra, lo que se conoce como espectrometría de masas de iones secundarios. Eso es lo que les estaba diciendo, que los iones primarios bombardean la superficie de la muestra, desencadenando una serie de procesos físicos y químicos similares en bombardeada. Y luego, pues, quedan pues, como resultado iones secundarios. Estos iones, pues, son los que se analizan mediante análisis de masas para obtener un espectro de información sobre la superficie de la muestra. La espectrometría de masas se puede utilizar para obtener información molecular, elemental e isotópica sobre la superficie de la muestra, para detectar la distribución de elementos o compuestos químicos en la superficie y dentro de la muestra, y para obtener imágenes de la superficie o composición química interna de células y tejidos biológicos, y para obtener una imagen tridimensional de la superficie y la composición química interna de la muestra con el escaneo y la eliminación de la superficie de la muestra. La velocidad de esta eliminación por pulverización catódica puede alcanzar hasta los 10 micrómetros por hora. Bueno, hablando un poco de historia, eh, pues los orígenes de esta espectrometría se remontan a principios del siglo XX, con los experimentos del Sir Joseph John Thomson sobre los efectos de los iones positivos en, en las superficies metálicas y la construcción del primer espectrómetro de masas en 1912, que bueno, es el señor que vemos a la izquierda, ese es el señor Sir Joseph John Thomson. Y bueno, la primera herramienta de análisis SIMS que se desarrolló en los años 60 en nombre de la NASA, con el fin de analizar la distribución espacial e isotópica de todos los elementos del hidrógeno al uranio de las rocas lunares que habían sido traídas de vuelta a la Tierra. Hay tres tipos de espectrómetros de masas de iones secundarios. El primero es el espectrómetro de masas de iones secundarios de tiempo de vuelo, o TOF-SIMS, por sus siglas en inglés. En TOF-SIMS, los iones secundarios se extraen al tubo de deriva libre del campo y los iones secundarios llegan al detector de iones a lo largo de la ruta de vuelo establecida. Dado que la velocidad de un ion dado es inversamente proporcional a su masa, su tiempo de vuelo variará en consecuencia, y los iones más pesados llegarán al detector más tarde que los más ligeros. Obviamente, este tipo de espectrómetro de masas puede detectar iones secundarios de todas las polaridades dadas simultáneamente con una excelente resolución de masas. Además, debido a que esos espectrómetros de masas están diseñados para utilizar haces de iones pulsados que operan en el rango de corriente muy baja, alrededor de picoamperes, son útiles para analizar superficies, aislantes y materiales blandos que son vulnerables al daño químico de los iones. Espectrómetro de masas de iones secundarios de campo de abanico. Este tipo de espectrómetros suelen utilizar analizadores electrostáticos y de campo de abanico para analizar la velocidad y la masa de los iones secundarios pulverizados. El campo magnético en forma de abanico desvía el haz de modo que los iones más ligeros se desvían más que los pesados, que tienen más impulso. Como resultado, los iones de diferentes masas se separarán en diferentes haces. Los campos electrostáticos también se aplican a haces secundarios para eliminar las aberraciones cromáticas. Estos instrumentos son útiles para análisis profundos debido a sus corrientes de operación más altas y haces continuos. Sin embargo, cuando estos instrumentos se utilizan para análisis de superficies y caracterización de muestras propensas a cargarse y o dañarse, pues obviamente no son efectivos debido a que se utilizan corrientes de operación más altas. Por último, el espectrómetro de masas de iones secundarios de polos de cuatro etapas. Utiliza un campo eléctrico resonante en el que solo los iones de una masa específica pueden pasar de manera estable a través del campo oscilante. Al igual que los instrumentos de campo de abanico que vimos anteriormente, estos instrumentos funcionan con corrientes de iones más altas y a menudo se los denomina instrumentos de espectrometría de masas de iones secundarios dinámicos. Por ejemplo, para perfiles de profundidad de pulverización catódica y o para análisis de muestras sólidas. Ventajas de la espectrometría de masas de iones secundarios.
Bueno, como primer punto tenemos que el espectrómetro de masas de iones secundarios es capaz de analizar todos los elementos, incluido el hidrógeno, y puede monitorear isótopos. Como punto número 2, tenemos que los espectrómetros de masas de iones secundarios pueden obtener información sobre la capa más superficial de una muestra de 1 a 3 átomos de profundidad, e incluso se pueden detectar los átomos más superficiales de una sola capa. Como punto número 3 tenemos que SIMS puede analizar compuestos y obtener información sobre su peso molecular y estructura molecular. Como punto número 4 tenemos que el espectrómetro de masas de iones secundarios tiene una alta sensibilidad para muchos componentes y algunas impurezas se detectan hasta niveles de partes por millón y hasta partes por billón, que es uno de los más sensibles para el análisis de superficie. Como punto número 5 y final, la espectrometría de masa SIM se puede utilizar para el análisis de composición de microáreas y perfiles de profundidad y también puede obtener un cierto grado de información de red. Bueno, esto ya es todo por mi parte. A continuación, mi compañero Víctor de Lerma les va a explicar sobre el arreglo experimental. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el arreglo instrumental que lleva esta espectroscopía. Básicamente, esta técnica consta de tres pasos, por así decirlo, empezando por una pulverización, erosión gradual de las capas atómicas más externas de la muestra, siguiendo con una separación espectroscópica de masas concurrentes de las especies ionizadas para así tener una recolección de los iones separados como espectros de masas. Como sabemos, esta es una espectroscopía que daña la muestra o destructiva, por lo tanto hace una pulverización, así separando la espectroscometría para así tener la recolección de los datos de los iones separados. A continuación se va a mostrar gráficamente cómo es el método de trabajo. Esta figura hace referencia a la instrumentación desarrollada comercialmente que hasta ahora ha sido denominada en el trabajo SIMS cuantitativo en tejidos biomineralizados. Este tipo de equipo se caracteriza por corrientes iónicas relativamente altas de las de pulverización catódica, que vienen siendo los iones primarios, y por lo tanto por alta sensibilidad, buena reproductibilidad y requisitos relativamente buenos para desarrollar métodos de cuantificación de intensidades de iones secundarios. Bueno, aquí tenemos el esquema y podemos darnos cuenta que constan de dos fuentes, por así decirlo. A ver, voy a señalar aquí. Aquí tenemos la fuente de cesio de un catión y para acá tenemos un duoplasmatrón que puede ser de oxígeno, argón o nitrógeno. Estos haces pasan por un filtro magnético o un filtro de masa para posteriormente entrar aquí por el lente y colisionar con con la muestra. Ac- Pero esta muestra tiene previamente un lente de inmersión que rebota el haz hacia a este analizador electrostático. Sin embargo, nos damos cuenta que la muestra también está siendo aquí bombardeada por una pistola de electrones o unas de electrones. Cuando el haz pasa por aquí, por el analizador electrostático, pasa por un disco energético, un lente para llegar hacia un prisma magnético. Este prisma magnético nos vuelve a direccionar el haz hacia un nuevo lente, así como a un S sector. Este sector hace una difracción del haz, eh, mandando una parte hacia nuestra computadora, hacia este Faraday Cup, y la siguiente la manda hacia nuestro visor de foto o video, que es como nuestra placa Ganel.
Bueno, ahora, por otro lado, en la siguiente ilustración, tenemos un diseño personalizado desarrollado particularmente a partir de imágenes iónicas de la distribución de elementos en las superficies de la muestra, con una resolución lateral aún insuperable. En los últimos años, esta instrumentación también se ha aplicado en éxito a estudios de dientes y huesos. Bueno, ahora tenemos otro tipo de instrumento, el cual podemos ver que nuestra entrada de las está por aquí arriba, que es la abertura de definición de luz de las. Aquí tenemos el electrodo de extracción de la fuente de iones de metal líquido, el lente triodo asimétrico, el deflector octuplo, así como su apertura de bombeo. Bueno, vemos que el haz incide hasta llegar a nuestra muestra. En este caso, nuestra muestra va a estar colocada aquí abajo, donde el haz reflectado o rebotado, por así decirlo, va a entrar aquí a nuestro primer detector multiplicador de electrones del canal. Los restantes de ver por aquí, por esta nueva apertura, por esta transmisión, por este transporte hacia el zoom, llegando aquí hacia un nuevo espectrómetro RF cuádruple. Aquí se va a encontrar con unos moderadores y va a entrar nuevamente por una ranura de entrada. Aquí entra con un ángulo de 65 grados por un sector magnético hasta llegar a un nuevo lente cuadrúpolo, generando así un ángulo de reflexión de 90 grados para llegar a un sector espectrómetro electrostático, llegando así hacia nuestro último detector multiplicador de electrones. Y esta sería nuestra ranura de salida de las, como vemos aquí va todo el recorrido del incidente. Aquí llega la muestra y se viene hacia acá, generando aquí el primer ángulo de 65 grados para llegar posteriormente a este último de 90 grados. Bueno, las características principales de los tipos de instrumentos SIMS se comparan a través de las siguientes órdenes de magnitud, que son esta aquí tabla que tenemos, donde compara el instrumento uno con el instrumento 2. Eh, Aquí en esta tabla lo que nos muestra es la función principal de cada instrumento, así como los iones primarios con los que trabaja. Aquí vemos iones de oxígeno, cesio, galio, argón, nitrógeno e indio. Vemos la energía de impacto a la que trabajan, que va de los 2 a los 20 kiloelectronvolts o de 10 a 50 kiloelectronvolts. La resolución lateral con la que cuentan, el diámetro de la sonda, la resolución de profundidad, la resolución de masa, así como sus límites de detección. Bueno, las características más importantes de los instrumentos SIMS son que cuentan con una alta sensibilidad de detección elemental y la alta resolución topográfica lateral y profunda. Son cantidades de compensación mutua. Por lo tanto, si se quiere lograr una sensibilidad de detección óptima, se debe renunciar a cierta resolución espacial. Por el contrario, la mejor resolución lateral requiere fuentes de iones primarios de microbeam, cuyas densidades de A relativamente bajas limitan la sensibilidad de detección obtenida. Ahora vamos a hablar sobre las características que debe de tener la muestra para ser analizada o de qué tipo de muestra más que nada podemos analizar con este tipo de espectroscopía. Bueno, esta al ser una técnica de análisis químico superficial de alta sensibilidad, es apreciable a distintos tipos de muestras, ya sea sólidas, líquidos o gaseosos. Para los sólidos pueden ser metálicos, aislantes, polímeros, muestras biológicas, farmacéuticas, etc. Eh, el principal factor limitante para las muestras es el limitante de vaporización. Como norma general, se puede decir que la condición necesaria para que se pueda obtener el espectro de un compuesto
es que su presión de vapor sea igual o superior a los 10 a las 6 milímetros de mercurio a una temperatura tal que la muestra no paralice. Para poder realizar el espectro no es necesario vaporizar toda la muestra, sino únicamente la cantidad necesaria para alcanzar la presión indicada anteriormente. Bueno, ya sabemos que entonces para analizar nuestra muestra no se necesita vaporizar toda, sino la necesaria con el simple hecho de cumplir este requisito de la presión mínima. Bueno, y dependiendo a la naturaleza con la que cuente nuestra muestra, eh, se, se escoge uno de los tres métodos de introducción de la muestra hacia la cámara, por así decirlo, que sería la directa, indirecta o a partir de un cromatógrafo de gases. En primer lugar tenemos la introducción indirecta. Esta introducción indirecta, en este sistema la vaporización de la muestra se realiza en un recipiente externo al espectrómetro. Puede ser un balón de vidrio o un metal esmaltado interiormente que se mantiene a temperatura elevada. Las superficies metálicas en el interior del balón deben de ser evitadas cuidadosamente para prevenir posibles efectos de catálisis que pudieran alterar la naturaleza de la muestra. Este método de introducción es aplicable para el análisis de gases líquidos de punto que cuenten con un punto de ebullición inferior a los 200 grados centígrados, o también se pueden analizar sólidos sublimables. El balón utilizado para la introducción debe de tener una capacidad mínima de 1 litro aproximadamente. Bueno, entonces en esta pasada se pueden analizar los tres tipos de estado de la materia, que sería sólido, líquido y gaseoso, siempre y cuando cumplan con las condiciones mencionadas. Bueno, ahora tenemos la introducción directa. En este procedimiento se introduce la muestra directamente en la fuente de iones por medio de una varilla metálica que lleva en la punta un capilar conteniendo la muestra. La muestra se calienta en el capilar bien directamente o a través de la varilla, o bien indirectamente por medio de una resistencia eléctrica externa. Esta varilla se introduce en la fuente de iones por medio de un sistema de válvulas para evitar alterar el vacío que se mantiene en el interior del aparato. El sistema de introducción directa presenta como principal problema el hecho de que las muestras cristalinas no vaporicen de manera continua, lo que origina que la presión en el interior del equipo no permanezca constante. Otro inconveniente que podemos encontrar en este tipo de introducción es cuando nuestra muestra tiene contaminantes o impurezas volátiles, ya que por lo general estas impurezas suelen vaporizarse primero que nuestra muestra. ¿Y esto qué problema nos causaría? Bueno, que al vaporizarse primero los contaminantes, nuestro espectro arrojaría primero, eh, pues ahora sí que el espectro de estos contaminantes y no como tal de la muestra que estamos analizando. Así que tendríamos que tener mucho cuidado con este tipo de introducción. Bueno, después tenemos la introducción a partir de un cromatógrafo de gases. Este sistema de introducción de muestra se ha popularizado por el análisis por espectroscopia de masas de mezclas de compuestos, ya que la introducción se realiza directamente en fase gaseosa y el cromatógrafo realiza la separación de los diversos componentes de la mezcla. Bueno, este tipo de introducción es única y especialmente para el estado gaseoso, ya que, como acabo de mencionar, este cromatógrafo hace la tarea de realizar la separación de los diversos componentes de la mezcla y analizar uno por uno o simplemente nosotros en el tratamiento de datos seleccionamos el que nos interesa o el que es nuestro caso de estudio. Aquí tenemos una imagen ilustrativa de cómo es este sistema de introducción de las muestras. Aquí lo vemos con los componentes, que es la fuente de iones, el calentador de la muestra, la esclusa de vacío. Aquí podemos ir regulando el vacío que va a tener, así como la sonda para la muestra, la conexión hacia la bomba, el electrodo de aceleración, el electrodo de enfoque y el molecular leak.
Bueno, ahora vamos a ver el caso de la espectroscopía SIM aplicado a la nanotecnología. Y bueno, como breve introducción, hay que mencionar que la exploración de semiconductores estables y que tengan alta movilidad han sido de mucho interés por la comunidad electrónica, porque se busca crear nuevos métodos que sean rentables para la producción de estos semiconductores. Sin embargo, muchos candidatos principales para material semiconductor se, se enfrentan con el obstáculo de que suelen ser muy escasos o muy costosos, además del que el costo de fabricación también es elevado y tienen muchas veces baja estabilidad y limitaciones de crecimiento en áreas grandes. Se encontró un artículo mm, que nos habla de calcogenuros, películas de calcogenuros por método de evaporación térmica con diferentes propiedades electrónicas. En este documento se informa de estos semiconductores metálicos a escala de oblea para electrónica complementaria de alto rendimiento y el método que se utiliza es el parecido al Physical Vapor Deposition, que consiste en calentar el material que se desea depositar en una cámara de vacío y bueno, que se deposite sobre una superficie. Entonces vamos a evaluar diferentes puntos en este artículo, que es los semiconductores de calcogenuro, la evaporación térmica y el sulfuro de bismuto tipo N, y bueno, su aplicación en transistores de película delgada. Mm, el sulfuro de bismuto de tipo N ofrece una transición in situ de un conductor a un semiconductor de alta movilidad después de un leve recocido. El recocido que nos menciona este artículo se refiere a un tratamiento térmico, que lo que hace es hacer que los átomos se autoensamblen y que la estructura cristalina quede con un mejor orden al que tendría cuando está depositado sin tratamiento térmico. Y bueno, este tratamiento térmico le proporciona más estabilidad y también un cambio en las propiedades que ya tenía. Em, y con esto se logran transistores de película delgada con movilidades de más de 10 centímetros cuadrados sobre volt segundo. Y bueno, también estos transistores que se generan suelen ser muy estables. Los inversores complementarios se construyen en combinación con un dispositivo de telurio de canal tipo P, con movilidad de huecos de más de 50 centímetros cuadrados sobre volt segundo, lo que proporciona características de transferencia de tensión notables con una alta ganancia. Y bueno, este artículo fue publicado en octubre del 2022 y ha sentado las bases para deposición electrónica escalable en una manera simple y rentable y que es compatible con la integración monolítica con productos comerciales como serían los diodos orgánicos emisores de luz. Mm, la tecnología de transistores de película delgada, por sus siglas en inglés TFT, ha promovido el rápido desarrollo de pantallas planas y que sean muy grandes y económicas. Se está aplicando también en microprocesadores, sensores, etiquetas de identificación por radiofrecuencia, dispositivos electrónicos portátiles y otros dispositivos de Internet de las cosas. A diferencia de los transistores de efecto de campo de semiconductores de óxidos de metal, de silicio, por ejemplo, la tecnología TFT es única en el sentido de que se puede fabricar con alto rendimiento en varios sustratos de gran área a través de un proceso más rentable. Se han dedicado décadas de investigación al examen de semiconductores de canal TFT, incluidos los calcogenuros y también algunos nanomateriales. Los óxidos metálicos y los calcogenuros muestran un alto rendimiento eléctrico y estabilidad. Sin embargo, el uso de componentes costosos como podrían ser el galio o el indio o de metales tóxicos como el cadmio y el plomo indican también altos costos de fabricación y riesgos para la seguridad ambiental.
A pesar de las funcionalidades potenciales de los nanomateriales emergentes, es difícil lograr la deposición homogénea a escala de obleas a través de una forma económica y reproducible, lo que limita también la aplicación en TFT. Entre los diversos métodos de deposición de película delgada para componentes electrónicos de gran superficie, la evaporación térmica proporciona una reproducibilidad muy notable y permite un control preciso del grosor de la película, una deposición homogénea sobre sustratos texturizados y un crecimiento de capas multicapa altamente personalizado. Antes de pasar a los resultados, voy a describir un poquito algunas de las propiedades que presenta el sulfuro de bismuto que se menciona en este artículo. Y es que muestra un gran potencial para los canales TFT debido al respeto por el medio ambiente y también la rentabilidad en conjunto con altas movilidades de electrones, que puede llegar a 640 centímetros cuadrados sobre volt segundo. La fórmula del sulfuro de bismuto es B sub 2 S, bueno, azufre sub 3, y se ha estudiado ampliamente en dispositivos fotoeléctricos y termoeléctricos que se benefician de la banda prohibida óptica adecuada, que suele ser de 1.3 a 1.7 electronvolts, y una alta conversión calor-electricidad. Se usa también en conjunto con material tipo P, que podría ser el telurio, y que también ha traído mucha atención para la fabricación de TFT por la gran estabilidad que presenta y su movilidad de huecos. En los esfuerzos por depositar películas delgadas de calcogenuro metálico sobre un área grande, se ha prestado atención al proceso de solución y también al proceso de vapor deposition. Sin embargo, el fuerte enlace covalente de estos sólidos requiere también procesos sintéticos muy complejos y tóxicos, lo que también ha sido como pues un desafío para integrarlos en tecnología convencional de semiconductores. Esta imagen es de los autores y bueno, nos indica que las capas del canal del sulfuro de bismuto se depositaron mediante evaporación térmica a temperatura ambiente sobre sustratos de deposición de capa atómica de dióxido de hafnio de 40 nanómetros. A esto le siguió el recocido que ellos mencionan, que fue variando de temperatura, fue de 200 a 300 grados centígrados durante 30 minutos. Luego los electrodos que se depositaron fueron de oro y así se construyó el TFT de contacto superior. Entonces, bueno, aquí podemos ver los electrodos de oro, la deposición de película de sulfuro de bismuto, el sustrato de dióxido de hafnio y lo que suele ser el sustrato principal, que suele ser de silicio. Mm, Es de destacar que el recocido logró una mejora en las películas depositadas y mejoró la movilidad de electrones a temperaturas altas, que bueno, aquí en esta gráfica se puede ver cómo para 250 incrementó demasiado la movilidad. Entonces, lo que se hizo fue enfocarse más en esta temperatura, la de 250 grados centígrados. Bueno, y ya que nos enfocamos en los 250 grados centígrados, bueno, la película que se llevó a esta temperatura de recocido, se hicieron diferentes análisis de esta película, incluyendo difracción de rayos X, el Resolution TEM y el SIMS. Entonces, bueno, el análisis para estas películas fue diferente para cada una. En primer lugar, se analizó la estructura cristalina de la película. El sulfuro de bismuto se compone teóricamente de una estructura laminar con B sub 4 S sub 6 por N,
cintas apiladas a lo largo del eje C a través de interacciones de Van der Waals. Esta configuración de cadena atómica asegura un límite de grano intrínsecamente benigno y un transporte de carga eficiente. Con base en la difracción de rayos X, la película de sulfuro de bismuto evaporada mostró una característica amorfa evidente y se observó una textura policristalina después del recocido posterior a 250 grados centígrados. Se realizó microscopía electrónica de transmisión de alta resolución transversal para obtener información más precisa sobre la estructura cristalina microscópica. Y bueno, este estado amorfo inicial es favorable para el crecimiento escalable posterior debido a su uniformidad superior. Luego, el posrecocido a 250 grados centígrados se observó una textura laminar bien definida y sin defectos visibles. Se midió una separación de red de 0.56 nanómetros, correspondiente al plano cristalino 200 de sulfuro de bismuto. También se observó que el proceso de evaporación eficiente permitió la deposición de una película delgada de sulfuro de bismuto de 5 nanómetros en más o menos 25 segundos, lo que implica una velocidad de 2 Armstrong sobre segundo. Esto proporcionó un alto rendimiento en comparación con otros métodos de deposición de películas. Se utilizó espectrometría de masa de iones secundarios, SIMS, para rastrear la distribución elemental en las películas. Se observó una distribución uniforme de bismuto en todas las muestras y con respecto al azufre se observó un enriquecimiento significativo en el fondo del sulfuro de bismuto a medida que crecía y que se volvió más homogéneo después del recocido de 250 grados. Y bueno, aquí está la imagen de la película que se sometió a 250 grados, mostrando el componente de bismuto, azufre y de hafnio. Bueno, yo soy Tania y voy a terminar esta clase con un caso aplicado de esta técnica de caracterización, que es el SIMS, que es la espectroscopía de masas de iones secundarios, en un caso aplicado a las energías renovables. Entonces, bueno, pues sabemos que continuamente se está diseñando tecnología para pues hacer más eficiente los dispositivos generadores de energías renovables. Y pues para esto tenemos que utilizar también técnicas de caracterización sofisticadas que nos permitan obtener la información necesaria. Por ejemplo, cuando hablamos de energía solar, sabemos que continuamente se está mejorando y pues tenemos la nueva generación de paneles solares o de celdas solares que en las cuales pues se ocupan nanoestructuras con dopajes y para obtener información necesaria pues necesitamos técnicas de caracterización que sean capaces de describir las características y producir pues información elemental de estas nanoestructuras. Y pues un ejemplo o una técnica que nos puede servir bastante es el SIMS. Un ejemplo pues aplicado de el SIMS de esta caracterización puede ser en las dye sensitized solar cells, que son las como, la traducción literal está un poco rara, pero son como los pigmentos sensibles en celdas solares. Y bueno, el, el artículo, el ejemplo del que les voy a hablar hoy, se llama SIMS Characterization of Surface Modified Nanostructures Titania Electrodes for Solar Energy Conversion Devices. Ok, entonces básicamente nos habla de que vamos a utilizar esta técnica de caracterización, que es el SIMS, para nanoestructuras modificadas, que son pues los electrodos de titanio utilizados en celdas solares o en dispositivos solares o fotovoltaicos.
Y bueno, antes de pasar a esto, en este artículo vamos a hablar acerca de la estrategia de imprimación superficial a base de circonio, fosfato, fosfanato, gracias a la técnica de SIMS, que fue pues posible monitorear la composición de estas muestras, de las muestras de titanio paso a paso, que pues ahorita voy a explicar eso. Y para así demostrar si existía en realidad, o sea, se podía mejorar la adherencia de circonio en los electrodos de dióxido de titanio. Y pues el paso clave de este experimento fue la adherencia del circonio al dióxido de titanio, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante con las gráficas. Bueno, ahora, como para qué sirve o para qué queremos mejorar, por ejemplo, los electrodos de dióxido de titanio, las nanopartículas de dióxido de titanio, ¿de qué nos sirven? Bueno, podemos aplicar este artículo a, por ejemplo, las Dye Sensitized Solar Cells, que son celdas solares sensibilizadas por pigmentos que les había comentado anteriormente. Les voy a explicar como el proceso más básico de cómo funcionan estas celdas solares. Y pues tenemos una fuente de luz, que en este caso es el sol. El sol va a emitir un fotón. Este fotón va a llegar al pigmento de rutenio polipiridina, que lo podemos ver aquí. En la imagen de arriba se puede ver como que más fácilmente. Son estas como bolitas rojas. Este es el rutenio polipiridina. Y este está anclado a las nanopartículas de dióxido de titanio, que son las grises. Este pigmento contiene dentro de él un electrón de enlace conjugado, son los electrones que vemos como de verde. Y bueno, el electrón al chocar, perdón, el fotón al chocar con este pigmento va a liberar un electrón de enlace conjugado, el cual pues va a viajar a través de las nanopartículas de dióxido de titanio hasta llegar al ánodo, que es el que vemos aquí. Y después de llegar al ánodo, va a viajar a través del circuito, que es todo esto, va a realizar un trabajo que puede ser, por ejemplo, encender una luz o algo así. Después va a pasar al cátodo, que es este que tenemos aquí de platino. Y aquí va a haber un ion yodo, que es como el azulito que vemos aquí que está de este lado, pero este ion yodo lo va a transportar de vuelta al pigmento de rutenio polipiridina y pues el proceso va a comenzar de nuevo una vez que otro fotón llegue al pigmento y va a continuar y continuar y continuar. Entonces, pues, ¿para qué queremos, o sea, de qué nos sirve hacer esto de lo del circonio, con lo del dióxido de titanio, cuál es el propósito? Bueno, pues el propósito clave de este experimento va a ser mejorar la estabilidad de los enlaces óxido sensibilizador, en este caso el óxido pues sería el dióxido de titanio, el sensibilizador sería nuestro pigmento, que va a ser el circonio. Y pues en este artículo se va a basar en la imprimación superficial a base de circonio, fosfato, fosfanato. Y esto debido a pues que el arreglo de zinc fosfato, que es ZP, creo que se va a mencionar así a lo largo de unas diapositivas. Entonces el ZP es el arreglo zinc fosfato. Y esto debido a que pues este arreglo tiene una gran estabilidad estructural y termal. Entonces, vamos a ir con la imprimación de la superficie, que es pues básicamente cómo se llevó a cabo este experimento. El paso 1 va a ser cuando los sustratos de dióxido de titanio van a ser tratados por medio de VO3, que es en inglés se le llama hydrate,
y no sé si te traduzca literalmente como hidrorita, pero es básicamente solo un proceso de desinfectación. Y esto va a ser por 1 hora y después se van a sumergir en agua. El paso 2 va a ser ser sumergido en cloruro de fosforilo por 1 hora y después se va a enjuagar otra vez en agua. Y finalmente las muestras van a ser sumergidas en una solución de 10 a la menos 3 molar de cloruro de circonilo, cloruro de circonilo. Entonces, este es básicamente pues el experimento, ¿no? Cómo queremos que el circonio se adhiera al sustrato de dióxido de titanio. Entonces, en cuanto a la caracterización de las muestras para este experimento en particular, se requirieron perfiles de profundidad o se adquirieron los espectros de profundidad SIMS y espectros de superficie utilizando TOF SIMS, que creo que ya lo explicaron anteriormente. Es el espectro de masas de iones secundarios de tiempo de vuelo. Y pues lo que sigue es básicamente nada más como el modelo que se utilizó. Yo busqué en internet pues un TOF SIMS y me salió este que está aquí. Probablemente no sea el mismo modelo, pero pues es un buen ejemplo. Y este instrumento debe estar equipado con un metal líquido, con una fuente de iones con emisor de bismuto para análisis y una fuente de iones de cesio para el sputtering. Y bueno, los perfiles de iones negativos que vamos a ver a continuación se obtuvieron en modo de doble haz o también en modo de no entrelazado, bajo ciclos de pulverización catódica, con un tiempo de 9.996 segundos, con un haz de iones de cesio de 10 electronvolts y 60 nanoamperes, y pues localizado sobre un área de 80 por 80 micrómetros. Y pues esta va a ser alternada con ciclos de análisis con un haz de iones de bismuto de 25 kiloelectronvolts a una baja corriente de 0.4 picoamperes. La calibración se obtuvo mediante el uso de 8 picos conocidos en el rango de masas de 1 a 350 unidades. Y pues básicamente hay muchas otras como especificaciones de cómo se utilizó el equipo, pero estas están como que más detalladas pues en el reporte. Y pues ya por último, en todas las mediciones de los perfiles se utilizó el método de electron flooding, que básicamente solo es como para compensar las cargas. Y pues realizamos la calibración y eso fue todo. Comenzamos pues a medir, ¿no? Ahora vamos a los resultados y la discusión de nuestro experimento. Vamos a ver en estas gráficas que están acá, de este lado, vamos a observar perfiles negativos obtenidos pues por la técnica que ya les había dicho, TOF-SIMS. Y en la primera podemos ver en el inciso A, que es el sustrato no tratado de dióxido de titanio. Vemos que en todas nuestras gráficas tenemos en el eje Y la intensidad en unidades arbitrarias y en el eje X tenemos la profundidad en nanómetros y la afluencia en iones por centímetro a la -2. La afluencia también como que lo encontré también como difusión, pero básicamente es como cuando las impurezas o elementos de una aleación bloquean las dislocaciones de la red cristalina, impidiendo su deslizamiento. Entonces, si vemos en el inciso A, tenemos solo el sustrato de dióxido de titanio y podemos ver aquí la curva del óxido de titanio, como está así de qué bonita y todo, y aún no hemos agregado nada más. Ahora, tenemos en el inciso B, cuando ya se sumergió en el cloruro de fosforilo, y aquí ya podemos ver el ion de fósforo
como también está presente a lo largo de toda la capa del óxido de titanio. Entonces, esto nos quiere decir que pues se adhirió bastante bien a la capa del óxido de titanio. Y por último, tenemos, después de sumergirlo en una solución acuosa de 10 a la menos 3 molar de cloruro de circonilo. Y aquí en el inciso C podemos ver que apenas se alcanza como a asomar el ion óxido de circonio. Y pues esto quiere decir que no se adhirió de manera correcta o de manera uniforme. O sea, ni siquiera se adhirió porque apenas se alcanza a ver como que el piquito, ¿no? Y pues no se adhirió uniformemente en el óxido de titanio. Para pues garantizar que el circonio se adhiriera bien al dióxido de titanio, teníamos que tener una capa uniforme en la superficie. Y pues, o sea, fue por eso para que obtuvimos los perfiles de profundidad. Y los iones que salen aquí en cada espectro son los iones como representativos. Y pues estos fueron elegidos de entre todas las señales debido pues a su intensidad relativamente alta, que pues lo podemos ver aquí. O sea, se ve a comparación de los demás espectros, también el del fósforo, y a su alta relación de señal-ruido, y pues también a la ausencia de interferencia de masas significativas. Entonces, pues en el inciso B notamos que el fósforo sí se adhirió bastante bien a la capa de dióxido de titanio, y esto nos quiere decir que la fosforilación se llevó pues de manera correcta y pues todo está bien hasta ese paso, ¿no? Ya en el C vemos como el circonio pues no se adhirió y no hay una capa uniforme en el óxido de titanio. Entonces pues podemos ver que aquí hay un problema. O sea, en este paso es como nuestro paso limitante y es donde tenemos que cambiar ciertos parámetros para que funcione, ¿no? Entonces, em, los investigadores decidieron cambiar parámetros para que el circonio se adhiriera de buena manera al óxido de titanio. Y estos parámetros fueron el tiempo en el que se sumergía en la solución acuosa de cloruro de circonilo, y también la solución, que se cambió para etanol carburante. Y bueno, primero pues se cambió el tiempo, y en esta gráfica de aquí podemos ver los perfiles para 3 muestras de óxido de titanio preparadas aumentando el tiempo de inmersión en solución acuosa del cloruro de circonilo. Y pues vemos igual la intensidad en el eje X, la afluencia y la profundidad en el eje X. Sí dije en el eje Y la intensidad, pero bueno. Y vemos cómo los parámetros ahora cambiaron al tiempo, fueron de 3 horas, 7 horas y 24 horas. Y o sea, si analizamos esta gráfica, vemos que no hay gran diferencia entre ellas. O sea, no pasa lo que esperábamos ver, que es como tener una constante a lo largo de cierta profundidad, a lo largo sí, cuando va aumentando la profundidad no tenemos esa constante, lo que significa que otra vez no tenemos una buena adherencia del circonio, a pesar de haber cambiado pues el tiempo. Em, y, o sea, nos damos cuenta que la mayor parte del circonio permanece como confinada en la superficie exterior, que pues es como esta parte, y y pues no se adhiere de manera uniforme al dióxido de titanio. Entonces, pues los investigadores siguieron variando el tiempo y pues también la solución. Y
vamos a nuestra última gráfica, pero de hecho, o sea, esta no es la última gráfica del artículo en sí, o sea, hay muchas gráficas de cada intento que hicieron. Esta ya es como el intento final, el que salió bien, pero hay varias de otros intentos, pero pues ya se me hizo como que era mucho de intentos fallidos. Entonces, lo que cambiaron ya para que la gráfica saliera como querían que saliera, para que el circonio se adhiriera de buena manera y de manera uniforme al titanio, al óxido de titanio, fue igual el tiempo, y esta vez sí cambiaron la solución en la que se sumergía. Ya no es agua, sino que ahora es el que les decía, que es C2H5OH, que es el etanol carburante. Y en esta gráfica ya fueron solo 45 minutos. Y pues ya podemos ver que por fin tenemos lo que esperábamos. Tenemos nuestra capa del óxido de titanio, el segundo paso, que es la fosforilación, y ya tenemos el fósforo bien adherido en la superficie, y por último también ya tenemos el circonio adherido uniformemente en la superficie del óxido de titanio. Y pues esto es lo que se buscaba desde un inicio, y es como, pues ustedes dirán como de que ¿para qué nos sirve esto? O sea, ¿de qué sirve agregar el circonio al óxido de titanio? Y pues esto sirve para mejorar la estabilidad de los enlaces óxido sensibilizador. El óxido pues obviamente es el dióxido de titanio, y el sensibilizador en este caso pues va a ser el pigmento, que sería el circonio. Y esto pues debido a que nos va a dar una mejor estabilidad estructural, y también nos va a proporcionar una plataforma de anclaje para una unión estable en la superficie del óxido de sistemas moleculares fotoactivos que contienen restos fosfónicos, y esto nos puede aumentar la eficiencia de dispositivos fotovoltaicos. Y pues eso sería todo de mi parte en cuanto a este ejemplo. Gracias.